Bienvenidos a un episodio más de Negocios con Chispa, el espacio donde hablamos sin filtro de lo que está pasando alrededor del ecosistema empresarial en nuestro país y, por qué no, a nivel mundial. Y el día de hoy tenemos un episodio especialmente interesante e importante, especialmente porque vamos a hablar de lo que millones de empresarios y empresarias y emprendedores y emprendedoras están viviendo ante la incertidumbre actual de lo que está pasando en México. Tanto el desafío fiscal, la incertidumbre, el flujo de efectivo, si realmente está siendo útil o productivas las empresas. ¿Qué está pasando? Pero para ello tenemos a un invitado muy especial. Se trata del maestro Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de Coparmex aquí en Aguascalientes, en donde estaremos platicando de algo bien interesante. ¿Cuál es el reto de las MIPYMES en Aguascalientes? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estimada Rosy. Buen día a ti y a tu auditorio. Oye, pues yo creo que un tema, lo platicamos ahorita algunos rasgos de la política y de lo que Coparmex, porque un dato súper interesante que se tiene es que es un sindicato de patrones que tiene una función diferente a las cámaras y de igual manera totalmente diferente a las asociaciones, que a veces no entendemos las grandes diferencias y los grandes objetivos y sobre todo la importancia de como empresarios o ciudadanos participar en ellas, que eso sería como la primer vertiente. ¿Qué es la Coparmex? Coparmex somos un sindicato patronal. Como sabemos, existen las cámaras, que es muy bueno que existan, de hecho nos complementamos con Coparmex. Cada una de las cámaras defiende los intereses de un sector en particular, los de la construcción, pues los de la vivienda, los que comercian, los de la industria de la transformación, etcétera, restaurantes. Cada uno defiende los intereses de su propio sector. Durante muchos años era obligatorio que las empresas participaran en las cámaras y de esa manera se estructuraba de manera institucional o formal la actividad de los empresarios en nuestro país. Coparmex surge hace 96 años mediante un diálogo entre integrantes de distintas cámaras. Ya existía la Concanaco, en fin. En este diálogo es cómo se ponen de acuerdo para trabajar por México sin importar el sector y sin importar el tamaño de la empresa. Así que empresarios de todos los sectores, de todos los tamaños, desde hace 96 años trabajan por el bien común, trabajan por México, no nada más por los intereses del empresario, sino de la empresa. O sea, el interés del empresario sí, pero también del colaborador y de todos los entes relacionados y de la ciudadanía en su conjunto. El objetivo o misión de Coparmex es promover el bien común. Muy ambicioso, muy general, y lo aterrizamos diciendo que es mediante el fortalecimiento de la ciudadanía y el desarrollo político, económico y social. Y justo es en ese orden. Por naturaleza pensaríamos que solamente atendemos el económico, pero sabemos que para que mejore la economía y para que mejoremos como ciudadanía, también debemos estar de la mejor manera en términos políticos y sociales. Y que de ahí me parte que precisamente a través de 95 años a nivel nacional, 88... 96 nacional, casi 89 aquí en Aguascalientes. Tiene que ser una excelente señal de esa relación coyuntural, de vaivenes, buenas, malas, de tironeos con el tema político, porque va de la mano a final de cuentas. Si pensamos en un sindicato, pensamos a alguien que representa los intereses de alguien, y en este caso de los empresarios, que muchas veces nos sentimos muy alejados de ser protegidos. Y ese es el principal reto y responsabilidad, el representar de manera correcta, digna, los intereses de todos nuestros agremiados, que como decía, hay empresarios que dan miles de empleos, pero un expresidente nacional siempre hace esta corrección cuando uno dice un gran empresario, él dice, no, a ver, todos los empresarios somos del mismo tamaño y dignidad, tenemos los mismos retos, las mismas oportunidades, cada uno en su escala, pero al final más hay empresas grandes, empresas chicas, pero todos los empresarios somos del mismo tamaño. Y en esta manera es la responsabilidad, como ahora la responsabilidad del presidente de Coparmex, atenderlos de esta forma. Y la relación con el gobierno, también se lo escuché a un expresidente, Gerardo Aranda, que decía que debe de ser como las cuerdas de un violín. Si están muy tensas y a punto de romperse, no funcionan, pero de igual manera, si las dejamos muy flojitas, debe de haber un diálogo, una cordialidad, pero al mismo tiempo una serie de posiciones por el bien de todos, por el bien común, y con esta
no nada más exigencia, sino con esta posibilidad de incidencia ciudadana en las políticas públicas. Y yo lo decía en varios episodios y lo he comentado, que muchas veces el crecimiento político y desarrollo de los países va relacionado con la participación activa de los ciudadanos, y aquí específicamente del sector empresarial, porque a final de cuentas muchas de esas decisiones políticas rebotan directamente en nuestro quehacer profesional, y ahí es donde el sindicato o Coparmex o estas entidades es donde van apretando estas cuerdas del violín para que haya un sonido afable para todos, ¿no? Exactamente, y al final todos queremos o todos deberíamos de querer que nos vaya bien a México. Creo que es el objetivo de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones intermedias, como en este caso Coparmex y las cámaras, y debería serlo también del gobierno. Y al final, en estos 96 años a nivel nacional, ha habido momentos distintos. Se funda Coparmex para defender la libre empresa, para defender el libre mercado, hace 96 años, y en los recorrer estos años, pues los presidentes han enfrentado nuevamente estos retos una y otra vez. Y que además va con una relación estrecha del contexto que va pasando en nuestro país, ¿no? Y cómo nos impactan también situaciones en el mundo. Y precisamente parece que el día de hoy, tan fácil que fuera ser emprender, porque cada vez hay más herramientas, más incubadoras, más proyectos, más cámaras, más asociaciones, parece que emprendemos o estamos haciendo empresa para sobrevivir. Porque hay muchos retos que a lo mejor hasta que estamos emprendiendo los podemos enfrentar. Realmente, ¿cuál es la participación de la Coparmex o cómo se vive o cómo percibe Juan Carlos la realidad actual del emprendedor? Si realmente estamos en la situación o de plano nos estamos quejando nomás por quejarnos. Yo creo que estamos atravesando una de las situaciones más complicadas, no nada más en el aspecto económico, que ahora lo toco, sino primero grandes cambios en la humanidad en los últimos años. Dice José Antonio Lozano que estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época, porque cambiaron la forma en la que concebimos el mundo, con la que entendemos la realidad, en la que nos entendemos a nosotros mismos, inteligencia artificial, internet, todos los cambios de manera acelerada. Esto desde lo más profundo, que parece simple, pero pues que al mismo tiempo de estar hiperconectados nos sentimos solos, frágiles, y después de la pandemia pues las cosas todavía se profundizaron en los cambios. Y por otro, en esta coyuntura mundial y local, cada una con sus retos, que ha disminuido o ha detenido las inversiones en nuestro país, la incertidumbre global de estos aranceles de manera unilateral que se anunciaban, y que al final hacía que todos los que pueden invertir se detuvieran, y también con los retos locales. A nivel nacional, inseguridad, incertidumbre jurídica, una serie de reformas que apenas asimilan los empresarios cuando ya hay otras reformas. Y entre una y otra está hoy el que decide hacer empresa y el que decide invertir. Que el que decide invertir, el que decide hacer empresa, pues es alguien que busca no nada más obtener utilidades. Hoy, si metemos el dinero al banco, pues vamos a tener ahí un rendimiento, y dependiendo de cómo invertamos podremos tener mayor o menor recursos, pero el verdadero reto está en hacer empresa, que no implica solamente invertir para ganar dinero, sino significa hacer realidad, cristalizar un sueño, trabajar por ese sueño que estás concibiendo, lograr comunicarlo, involucrar a otros en este sueño compartido, que son los colaboradores, y de esta manera hacerlo realidad. Pero esto tiene dos páginas, la del emprendedor o del soñador que está escribiendo las líneas, y por otro la de cada uno de los colaboradores. El reto, por eso decía, además de lo económico, es cómo conocemos y hacemos crecer a las personas que colaboran con nosotros. Y es una de las fortalezas de la pequeña empresa. Los grandes corporativos a veces es complicado saber cómo se llama a cada uno de los colaboradores, saber que estamos compartiendo el mismo propósito y que estamos en la empresa por las mejores razones. Y una de las facultades o de las características que tienen en ventaja la micro y pequeña empresa, pues es esta, que puedes conocer a las personas, puedes preocuparte genuinamente por ellas y compartir tu sueño y conocer el sueño de ellos para que la empresa también sea un vehículo en el cual lo cumplan. Que mencionan muchos factores súper importantes, ¿no? Todos estos cambios estructurales que a final de cuentas nos dejan a los empresarios en un sitio de incertidumbre, que si bien podemos, o este suelo frágil, ¿no?, pero que podemos sostenernos de estas organizaciones como Coparmex. Pero a final de cuentas, ¿cómo participa activamente? Porque después desconocemos aquellas grandes batallas que se dan a nivel nacional y no nos damos ese permiso de investigar, de leer, de estar
al tanto de lo que sí se está haciendo para generar cambios positivos en el empresariado. Lo decías, a final de cuentas tenemos desde NOMS que cambian, hasta reformas totalmente fiscales, hasta los cambios de la jornada, y metiste otro tema, hasta el talento del capital humano, porque creo que también el contexto y en tiempos actuales ha cambiado también la visión. ¿Qué pasa aquí con el trabajo de la Coparmex y cómo lo permea no nada más a los afiliados de Coparmex, sino a todo el sector empresarial? Y justo como lo comentábamos, el propósito de Coparmex no va nada más en la representación de sus afiliados, sino de la incidencia pública para lograr el bien de todos, el bien común. Al final nosotros tenemos a nivel nacional y local alrededor de 20 comisiones de trabajo que van de temas tan distintos como vivienda, energía, educación, alineados en 3 ejes. Uno que tiene que ver con cómo fortalecemos a las empresas, y tenemos una vicepresidencia que encabeza, por cierto, Óscar Carrillo, y que ayuda a los socios y a las comisiones que están alrededor de este tema en cómo los hacemos más fuertes en una época complicada, que va desde financiamiento, competitividad y mejor regulatoria, negocios, emprendimiento. Esta que tiene que ver, son varias comisiones. Otro eje que tiene que ver cómo ayudamos a que desde la empresa se impacte positivamente en la sociedad, y ahí tenemos salud, ahí tenemos energía, ahí tenemos educación y, por ejemplo, ahí tenemos vivienda, que a diferencia de la Cámara de la Vivienda o de la Construcción, que allá pues defenderán, y es lo correcto defender los intereses de los constructores o del sector, acá lo que buscamos es cómo empresarios que están y que no están, porque tenemos constructores y en esa misma comisión otros perfiles que no necesariamente se dedican a la construcción, pero que están interesados en que haya vivienda digna para todos los colaboradores y en general para todo el país, y ahí se va a buscar incidir en esto. Y por eso en el asiento que se ocupa a nivel nacional, que hoy en el Consejo Nacional de Coparmex del Infonavit, Coparmex es representado por Gerardo Aranda y por Juan Pablo Castañón, que son 2 expresidentes muy talentosos y a los cuales admiro mucho, y ellos 2 están ahí justo por esto. Ninguno de los 2 construye, los 2 están ahí para incidir a que sea el bien común prevalezca. Y bueno, y ya me alargué con este eje. Tenemos otro eje que tiene que ver con Estado de Derecho y Justicia. Este segundo eje, regresándome, lo encabeza Sergio López Valdivia. El tercer eje lo encabeza Carla Martorell, y que tiene que ver con las comisiones que trabajan alrededor de Estado de Derecho. La Comisión de Ética, la Comisión Fiscal, la Comisión de Fortalecimiento Cívico, entre otras, y que buscan ahí cómo hacer que prevalezca justamente el Estado de Derecho y cómo logramos que se incida en las políticas públicas. Durante muchos años en Coparmex hacíamos esta campaña: participo, voto y exijo, y era decir, la democracia no solamente está el día de la votación, hay un antes y un después que debemos de seguir acompañando a la autoridad. Hoy decimos, no es suficiente exigir, porque con un gobierno sin ponerle color ni partidos, porque somos apartidistas, pero si tenemos un gobierno que en algún momento no escucha, pues de nada sirve exigir. Hay que encontrar la manera de incidir, y esta manera de incidir es que sí está en nuestras manos, y cómo nos podemos organizar como empresarios y desde ahí influir en la sociedad civil para incidir en las políticas públicas y en que ir construyendo una mejor sociedad. Tenemos además otra vicepresidencia de responsabilidad social empresarial que encabeza Paco Tirado, y otra que tiene que ver con fortalecimiento institucional, que es más bien hacia adentro de Coparmex, que encabeza Ramón Barba. Digo, esos nuestros vicepresidentes con cada una de las líneas de trabajo. Y que a final de cuentas, cuando mencionas todos estos ejes, yo lo veo tanto al interior de la empresa, que cada uno de estos ejes los tenemos que trabajar en las empresas, en intra y emprendimiento, pero también en este sector, en este ámbito estructural o gubernamental, ¿no? Porque luego pensamos, insisto, lo que tú dices, no podemos estarnos quejando de una sociedad sin estar participando proactivamente con propuestas que realmente están surgiendo de la necesidad del día al día. ¿Cuánta experiencia puede tener Carlita Martorell en tema de seguridad, trabaja en las mesas de seguridad, en la participación, en el Consejo de la Ciudad, que las puede permear a políticas públicas reales y que se emana del actor principal, no desde una cúpula política, sin importar el partido, como tú dices, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante y me encanta. Y sobre todo, que aquí tú mencionas muchas cosas súper, y lo voy a decir así, súper filosóficamente ideales. Pero realmente, ante tantas cosas que está pasando en México, desde la reducción laboral,
la jornada laboral. Desde las NOM como la NOM 50, la de riesgos psicosociales, las mismas temas fiscales. ¿Realmente estamos preparados culturalmente, económicamente, para aceptar y transitar ante tanto cambio y al mismo tiempo? Decimos que es uno de los momentos además más complejos en temas económicos. Los últimos años prácticamente no ha habido crecimiento. Si de por sí es retador iniciar una empresa, hoy con estas nuevas reglas, con este casi nulo crecimiento económico a nivel nacional, a ver, vivimos en Aguascalientes y tenemos muchas ventajas, gracias a Dios y al trabajo de los empresarios de Aguascalientes y del diálogo con el gobierno, nuevamente, más allá de los colores, reconocer que siempre ha habido diálogo y posibilidad de construir, y que una vez que cambia el gobierno, le han dado continuidad a los proyectos principales, y eso nos ha permitido distinguirnos en temas como paz social, como seguridad, como crecimiento económico. Pero al final no nos podemos abstraer de estos grandes retos nacionales. Es muy complicado, sabemos que los empresarios hoy viven día a día, primero actualizándose, intentando cumplir adecuadamente, preparándose para la reducción de la jornada laboral, y después resolviendo el tema de ingresos y de poder pagar nómina. En el día a día es bien complicado ser empresa desde siempre, hoy es más retador que nunca, pero para eso están las cámaras, para eso está Coparmex como sindicato, para que le digamos a los empresarios: no estás solo, necesitamos platicar entre personas que tenemos las mismas preocupaciones, los mismos retos, y juntos lograr construir un mejor país, partiendo de una mejor empresa. Y que lo mencionas como un tema de análisis, y yo lo planteo en la mesa y lo sigo preguntando y lo sigo tratando de descifrar y entender. Realmente yo escucho a muchos empresarios, sobre todo empresarios micros, emprendedores, que a final de cuentas somos el 96%, si no es que el 98% de la economía del país, te comentaba, de los 7 millones aproximadamente de empresarios que hay. Y escucho mucho esto: sí vendo, pero no es lo suficiente para seguir ganando. Ya el flujo ya no va relacionado con lo que tú dices, ya no hay este equilibrio. Realmente estamos en esta crisis en donde cada vez son más altos los costos, y de todo tipo: costos fiscales, costos financieros, costos incluso hasta de implementación, el pago de la informalidad, que también nos pega a los formales y a la misma informalidad y a la sociedad. ¿Realmente hay esta percepción irreal o insisto, o seguimos quejándonos por quejar? No, es una realidad que podemos tener más ventas y menos utilidad, y que al final el tema del flujo efectivo también es importantísimo cuidar en estos días, porque podría ser que una empresa en el papel tenga utilidad, pero si no tienes con qué pagar la nómina, y si el proveedor le tienes que pagar inmediatamente, el cliente no te paga con la oportunidad, al final son distintos los retos dependiendo de la empresa o el sector. Lo que es un hecho es que son momentos bien complicados, pero justo en estos momentos complicados es donde se generan oportunidades. Cada crisis va a tener ganadores y perdedores. Dentro de las de manera positiva podemos utilizar la tecnología y las herramientas que ahora nos igualan. La diferencia en costos entre usar inteligencia artificial para una empresa pequeñita o grande ahora es menor que antes. Ahora nos iguala en mucho. Antes necesitabas un departamento y personas muy especializadas con software muy costoso. Ahora en mucho, si estamos actualizados en temas de inteligencia artificial, innovación, podemos poner el suelo parejo, y en esta manera las empresas más pequeñas pueden buscar cómo competir más allá de su tamaño. El reto con la innovación es que solo es una vía, una tecnología, una herramienta. Me corrige un consejero nuestro, Memo Medina, que me dice que no es una herramienta porque ella misma se pone a trabajar, pero al final es una tecnología y hay que saberla como un complemento para el humano, no un sustituto, alguien que logre potenciar la capacidad, la creatividad, el talento que tenemos como personas, pero por ahí una herramienta poderosísima para que las empresas micros y pequeñas compitan de manera exitosa y tengan mayor probabilidad de éxito. No hay duda que Coparmex, bajo tu liderazgo en este momento, pues desarrolla muchos programas y proyectos desde emprendimiento, capacitación, charlas, acercamientos, conferencias, que precisamente son herramientas que nos ayudan a entender estos cambios que sí van a poner a muchas empresas a temblar. ¿Cuál es tu percepción y cuál es el principal reto para que ahorita las MIPYMES no quebremos o no nos quedemos en el camino ante estas actualizaciones como es la IA, que definitivamente llegó
para tumbar cabezas o para que crezcamos y la aprovechamos. Las automatizaciones o incluso el tema del medio ambiente y la sostenibilidad, que después lo dejamos de lado, pero ya lo mencionaste. El tema ético y moral tiene que ir también ya ser parte de la cotidianidad de las empresas. ¿Qué necesitamos como empresarios o MIPYMES para no quedarnos en este camino? Ahora me voy a poner un poquito más filosófico todavía. Me parece. Decía Carlos Llano, en paz descanse, el fundador del IPADE, que tuve la fortuna en el mismo de poderlo escuchar en algunas clases, pero decía esto que me gusta mucho: estoy donde estoy, pero no voy a donde voy. Suena muy simple, pero lo más importante es saber en dónde estamos, con objetividad, con humildad. ¿Cómo estamos como persona? Porque al final la empresa es una comunidad de personas. ¿Cómo estamos como empresa? En respecto a nuestra posición de participación en mercado, nuestra posición de finanzas sanas o no, nuestra escalabilidad, cuántas personas la integran, cómo están estas empresas estas personas que están integrando a la empresa, pero hacer este diagnóstico con total objetividad, porque luego podemos tender a dos caminos. Por un lado, a sentir que estamos peor de como realmente estamos, y eso no nos permite conocer la realidad objetivamente y avanzar, pero por otro lado habrá otros que tiendan a creer que tienen más capacidad de las que tienen. Entonces, con total objetividad, saber en dónde estamos parados. Pero después, por otro lado, no voy a donde voy, es a dónde deseo ir. No somos una veleta que el viento cambia de dirección y nos lleva a otro lugar. Estamos nosotros en la dirección de nuestra empresa, podemos ajustar las velas y tener a dónde vamos con magnanimidad, con altura de miras, que proponernos algo retador, algo que nos haga crecer. Justamente para eso son los empresarios, para lograr transitar estos caminos que parecían complicados, aprovechar vientos que parecerían en contra y al final aprender a llegar a nuestro objetivo, a redirigir cuando creamos que tenemos uno nuevo más grande y a ir ajustando y fortaleciéndonos en el camino. Creo que esto es parte de planeación estratégica que toda empresa debería de conocer y de llevar. Y para que esto lo podamos hacer necesitamos formarnos, ya sea en Coparmex, en las cámaras, en los programas que tienen las universidades o centros como el ICAMI o como algunos otros que se dedican a la formación humana. Creo que esto es importantísimo para el director, para el empresario, sí, pero también para los colaboradores. Formarnos técnicamente y humanamente. Yo creo que apostar por las personas es lo más importante y lo que va a diferenciar, más allá de las herramientas o la tecnología que utilicemos, el si llegamos a este destino que nos propusimos llegar o no llegamos o desistimos en el camino. Y que además mencionas algo muy importante, que es la inversión en esta formación. Y que no podemos de ahorita decir que no hay, porque donde quiera ya tenemos esta formación. Y que precisamente, como lo dices, me acordé de un proverbio holandés que dice: mientras hay huracanes, unos corren a esconderse y otros hacen molinos de viento, ¿no? Entonces, ahí también hay que entender en qué momento. Me encanta este diagnóstico. Yo lo menciono. Yo creo que estamos en una época de replanteamiento, de decir, ¿dónde estoy el día de hoy? ¿Y qué está pasando? Que no pasó hace un año, porque empresarialmente hace un año era totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y que este diagnóstico que mencionas, objetivo, nos ayude a replantear o a distinguir que si es una mala racha del negocio o de plano es un nuevo modelo de negocio. ¿Qué hacer o qué opinas? ¿Cómo empezar a transitar realmente en este diagnóstico? Porque luego lo decimos muy, muy, muy simplonamente, pero a veces nos falta objetividad como empresarios o dueños de empresa, porque creemos que lo sabemos y que nadie conoce más el negocio que yo. ¿Cómo sería para ti este primer paso de un diagnóstico claro para poder replantear si es una mala racha o si realmente tengo que replantear cómo estoy haciendo negocio? Al final, yo creo que esta interacción con otros empresarios que en tu escala o en otra escala, pero están pasando por los mismos problemas, nos va a poder dimensionar de cómo están las cosas en nuestra empresa. Aún dentro de un mismo sector hay empresas que lo están logrando y otros que tienen muy complicados los días, y creo que esta interacción entre los empresarios, compartir buenas prácticas y también experiencias malas que podamos aprender en cabeza ajena, pues es fundamental, complementando con la parte de formación que decíamos y acercándonos también a los expertos, obviamente, de cada uno de los temas. Decían que el empresario exitoso
es persistente, pero cómo diferenciar la persistencia con la terquedad. Exacto. Ahí hay una línea muy sutil y es uno de los retos más complicados. Con esa atender. necedad que a veces no la dejamos, ¿no?, de lado como empresario, porque es nuestro bebé. Y de hecho así somos educados ciertas generaciones donde nos decían, es tu bebé y hasta donde truene. Y ahorita las nuevas generaciones, gracias a estos modelos, lo están entendiendo como si es tu bebé, pero edúcalo, reedúcalo y tú reedúcate como padre. Entonces, y esto que decía Carlos Llano, ajustar las velas. Al final, sin perder lo más importante, los valores y los principios, poder hacer todos los ajustes para llegar al objetivo como empresa, pero también como persona, y habrá momentos en los que cuales pueda ser caminos distintos. Para ti, Juan Carlos, como empresario, porque también has tenido una participación muy activa tanto en UCEM como en la Politécnica, en la Panamericana, en el tema de corrupción, en el Consejo. Anticorrupción. Corrupción en contra. Sí. Trabajo con la corrupción para erradicarla. Desde tú y como empresario, porque esto no hay que tampoco quitar. Tú eres líder de Coparmex, pero tienes tu negocio. Todos los que participamos en Coparmex, somos voluntarios, iba a decir todos, ¿no? Tenemos una directora y un staff. Que son 5 personas, que ellos son profesionales y se dedican de manera profesional a atender Coparmex, pero presidente, secretaria, tesorera, que en este caso es Conchita Miranda y Estela Palacios, nuestra secretaria general Conchita y Estela nuestra tesorera, pero cada uno de los vicepresidentes que mencioné, los presidentes de comisión, todos trabajamos de manera voluntaria, todos damos nuestro tiempo, nuestro talento y en muchos casos también nuestro tesoro a Coparmex, convencidos de que estamos incidiendo de manera positiva en la sociedad, pero además pues tenemos una familia y tenemos una empresa que necesitamos sacar adelante. Entonces sí, el reto de lograr generar o encontrar este balance entre empresa y familia es de todos los días y para todos los que participamos en esta y en otras actividades que tienen que ver con la incidencia social. Rosy Abascal, que a la semana pasada, hija de nuestro expresidente Carlos Abascal, y que a partir de la semana pasada es presidenta nacional de Aliarse, que es una organización de organizaciones, porque aglutina a UCEM, a Coparmex Nacional, al CEMEFI, a todos los que quieren trabajar por el bien común, los aglutina. Pero lo acabo de escuchar, y muchas veces se ha dicho esto de que no se trata de equilibrar, sino de integrar, porque no es o el uno o el otro, sino es el uno y el otro, y muchas veces al mismo tiempo y muchas veces en el mismo espacio y sin podernos dividir, y cómo logramos no perder nuestros valores, no dejar de distinguir lo fundamental con lo que puede esperar, y al mismo tiempo de cumplir nuestra responsabilidad, pues no desatender. Lo escuché de un expresidente al que quiero mucho, de don Pepe López Valdivia, que me dio el consejo de decir, cuando iniciaba como presidente de Coparmex, que fuera muy cuidadoso con los tiempos, porque por más que se haga en Coparmex es insuficiente, y al final está la empresa y la familia, que son también igual de importantes, y que si no tenemos cuidado pues podemos terminar sí como presidentes de Coparmex, pero sin empresa y familia, y es un reto de todos los días. Y que yo siempre aplaudo y admiro a todos los que tienen un liderazgo de cámaras, de asociaciones, de grupos, porque lo que tú dices, a final de cuentas son cargos o responsabilidades que se asumen de manera voluntaria y de mucho amor y pasión, y sobre todo, yo siempre lo he dicho, de mucho estómago, porque no nada más es el tema familiar, es el tema empresarial, es el tema también de una y de otra manera hacer política, porque estás trabajando representando 100, 200, 300, 500, y que tienes que encontrar esa voz común para llevarlo a esa negociación que a final de cuentas no siempre es favorable. Estar a la altura de la representación. Por otro lado, es muy gratificante, encuentra uno personas con las que coincidimos dentro, en este caso de Coparmex o de UCEM, en su momento, en el mismo Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a 30 líderes de distintas industrias y sectores, y que ahí cada semana, por lo menos, pero varias veces nos vemos más, cada mes en la Junta de Consejo, pero cada semana nos encontramos en otras actividades, logra encontrar personas buenas, cada una trabajando desde su trinchera, y con esta posibilidad de hacer las cosas aún más grandes o con una incidencia mayor si las hacemos todos juntos. Oye, y si no me equivoco y tú me corriges aquí al aire y en vivo y en directo, pero además de que tu liderazgo ya a través de un par de años, a través de Coparmex y a través de esta experiencia, ya también ha brincado Aguascalientes, y si no me equivoco ya también tienes una participación nacional en Coparmex. ¿Cómo es llevar de lo local a lo nacional y todavía crecer esa responsabilidad, ese compromiso
desde esta dirección o esta nueva función? Nuestro presidente nacional en Coparmex, Juan José Sierra, hace poquito me encomendó estar al frente de un comité. Hay comisiones y comités. Los comisiones tienen que ver con la incidencia pública, los comités con el trabajo hacia adentro de Coparmex Nacional. Este comité es pues de mucho trabajo y muy retador porque tiene que ver con afiliación, membresía y participación de los socios de todo el país. Pero en Coparmex somos 71 centros empresariales. Nosotros aquí en Aguascalientes tenemos una representación estatal, pero no solamente hay 32 Coparmex, son 32 centros patronales, sindicatos locales en el país, sino que habemos 71, porque hay ciudades como Estado de México que tienen 3, entiendo, Jalisco tiene 4, dependiendo de la realidad de cada uno de los lugares, hay un determinado número de centros empresariales o de sindicatos Coparmex en la localidad. Entonces, es un reto equilibrar los tiempos. Esto que comentaba don Pepe, su reflexión cada vez que como un nuevo compromiso lo pongo o lo pienso, pero también es una posibilidad de incidir en tener un mejor Coparmex, y con el cariño que le tengo, pues no duden en decirle que sí a nuestro presidente, y justamente es otra actividad, otra responsabilidad que tenemos dentro de muchas comisiones y comités que hay en lo nacional, pero que nos permite tener una incidencia, donde debería de llegar a una incidencia en cada uno de los 71 centros empresariales, porque la afiliación y la membresía, que haya más socios, pero no nada más que haya más socios, sino que sepan a qué se están afiliando, que conozcan y vivan los valores de Coparmex, pues es uno de los principales retos. Fíjate qué importante lo que mencionas, los valores. Pocas veces nos metemos al alma de las instituciones o de los organismos. Siempre pensamos, te escuchaba en una entrevista en donde decías que cuando un empresario busca afiliarse a una cámara, a veces vamos desenfocados, ¿no? Y decías, básicamente, en tema de Coparmex son estas relaciones, son estas comunidades, esta participación, pero también me encanta lo que dices, que va alineado y lo complemento a esa guía de valores y de compromiso y de pasión que representa a un organismo completo, que por algo lleva más de 90 años vigente, ¿no? Y eso también es importante, porque yo siempre lo he visto como una fuerza centrífuga. O ese empresario, tus valores lo jalan o tus valores lo empujan. Y que también forma parte, porque Coparmex se distingue de muchas cámaras en una participación muy activa y de comunidad. ¿Cómo se hace esto y cómo tú, como este líder actual, lo fomentas y lo sigues creciendo? A ver, son una serie de valores universales que tenemos, desde el respeto a la dignidad de la persona, la libertad, el sentido de autoridad, solidaridad, subsidiariedad. Son principios universales, valores universales, que son los mismos que se viven desde USEM y desde otras organizaciones. El reto es pasar de la teoría a la práctica, y para iniciar en esto, pues que los socios los conozcan y que sepamos que no es, oye, me enfoco a la persona y a los valores, o me enfoco a tener utilidades. No es una o la otra, es una y la otra, porque estamos tan obligados a cuidar los valores y la persona como a lograr tener utilidades y hacer que la empresa permanezca en el tiempo. No se valdría tener utilidades a costa de las personas, pero tampoco desaparecer la empresa, que es una fuente de empleo y de subsistencia para muchas familias, por no atender la rentabilidad y el crecimiento de la misma. Entonces, el verdadero reto, eso en una reunión justamente se daba este diálogo de la conferencista decía que era importante tener valores, porque al final los valores nos llevan a tener mayor rentabilidad. Uno de nuestros socios levantó la mano, Juan Pablo Hernández, lo digo porque es algo muy positivo, decía, oye, pero aunque no me dejara utilidad, estoy obligado a cumplir esos valores. Y Rosy, ya dije quién era la conferencista, se llevó Rosy Abascal esto, ya lo he escuchado en otros lugares hablando o haciendo un buen comentario de Juan Pablo, que decía que hay que hacer las cosas correctamente aunque no se tengan utilidades. Y después, en una sesión con Carlos Ruiz, profesor del IPADE, le platicaba esta anécdota y me decía, no, es que el reto está en que no es una o la otra, son las dos, ¿verdad? Sí, y faltaría el tercer principio de los ESG, que es el medio ambiente. Sí, claro. Sí, la casa común y esto que le vamos a heredar a nuestros hijos como país, tanto en lo político como en lo ambiental, claro. Y totalmente de acuerdo, porque luego nos perdemos, ¿no? El empresario está para hacer dinero. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer y qué estás haciendo a través de hacer dinero? Que es este equilibrio positivo sin perdernos en esos extremos. Y que yo iría, queriendo ser muy optimista, con un planteamiento todavía más profundo. A ver, ¿estamos para hacer dinero o sería como decir que las personas estamos para respirar? Yo creo que no.
Respiramos, sí, porque necesitamos respirar, es bueno respirar, y si no respiramos, pues nos morimos, dejamos de existir, de ser persona. La empresa necesita generar utilidades, sí, y para muchos empresarios puede ser que sea lo primero, pero no pensaron nada más en hacer utilidades, sino cumpliendo con la sociedad, con un bien o servicio de calidad, pensando en que esa empresa va a durar muchos años, con este sueño, este propósito compartido, que al mismo tiempo implica cumplir con las personas que se van involucrando en ese sueño compartido y lograr no nada más este desarrollo económico, sino también este impacto social. Casi me lo has dicho, pero te voy a poner una prueba, ahora sí de examen. Veo un liderazgo muy humano de tu parte, muy humanista, muy de valores, y yo creo que ha permeado en esa forma de dirigir Coparmex y ese impacto que estoy segura que va a replantearse a nivel nacional. Pero ¿cómo redefinirías ahorita, en este momento, con el contexto y todo lo que está pasando a nivel mundial, la forma de hacer empresa? ¿Cómo lo definirías el día de hoy? Pues, a ver, el mundo ha cambiado, pero los valores deben ser los mismos. Los valores debemos de fortalecer viviéndolos. Al final es más retador, creo que nunca. Podría ser que cada generación diga lo mismo, pero en un contexto de incertidumbre jurídica, en un contexto de cero crecimiento económico, con incertidumbre internacional, también por ahora estamos en un año donde está renegociando el Tratado de Libre Comercio, y aunque pertenecemos a la región más competitiva del mundo, pues estamos con esta incertidumbre de saber si se va a mantener o no el tratado y de qué manera se va a abordar. Al final, el saber que la persona es lo más importante, el ponerla al centro, te va a dar fortalezas que te permitan vivir cada uno en su sector, cada uno dependiendo del tamaño de su empresa, de una forma muy intensa, pero con esta seguridad que si apostamos a las personas vamos a tener éxito en el camino. No sé si respondí. No, mira, ahí... yo digo, no hay respuesta correcta e incorrecta, pero insisto, estamos en una etapa de reaprendizaje, de redefinir esos conceptos. Cuando yo platico con un emprendedor, le digo, pon el valor que tú quieras, pero defínelo. ¿Qué es para ti el valor de respeto? Ponle apellido, nombre, apodo y hasta significado y puntaje. Porque después nos perdemos en estas utopías que nos enseñaron en la escuela de antes, ¿no? Ser el mejor. ¿Qué significa ser el mejor? Ser el mejor es el mejor patrón, el mejor colaborador, el mejor ciudadano, el en qué aspecto y para qué. Yo creo que estamos en una muy buena etapa, como tú decías, estamos en una época de los cambios, ¿no? No nada más en esta frase que mencionabas que se me hizo muy interesante, porque estamos en esta época de reaprender y de readaptarnos lo más rápido posible. Y que todos estamos con este nuevo mundo, este nuevo contexto, esta nueva realidad que, como dices, hace un año era muy distinta a la de hoy. Hay pocos expertos porque los temas van cambiando y cuando los terminamos de entender ya hay nuevos retos. Al final, pues seguir aprendiendo y seguir una y otra vez definiendo, sabiendo, conociendo con claridad en dónde estamos parados. Que yo creo que parto de ahí, saber dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Y bueno, pues tengo una pregunta muy personal. ¿Qué le dirías a un empresario que ahorita, un emprendedor, que yo veo mucho, sobre todo trato con muchas mujeres que tienen circunstancias también un poquito diferentes, o emprendedores o microempresarios que tienen 5 o 6 años que están en este valle de la muerte muy tenebroso? ¿Qué le dirías a ese emprendedor que está a punto de rendirse? ¿Y qué tips puntuales le darías para decir, a ver, o de plano dile, sí, ríndete? A ver, yo creo que el creer en su proyecto, una vez que lo conoces, una vez que te capacitas, una vez que conoces el mercado y la situación en la que te encuentras, creer en tu proyecto, capacitarte, formarte, creer en México, porque es otro de los retos. Hoy escuchamos muchas voces que dicen, me voy a esperar, y si todos nos esperamos y si todos estamos pensando en la posibilidad de conseguir otro pasaporte para tener un pie aquí y otro allá, pues las cosas se ponen más complicadas. Entonces, creer en tu proyecto, conocer, fortalecerlo, creer en nuestro país y apostar por él, invertir en México, y al final participar activamente en la ciudadanía. Parece que esto es tiempo que das por México. Se lo he escuchado muchas veces a Claudio X González, esto de las horas México que todo mexicano, que todo ciudadano debería de dar.
pero estas Horas México no es un dar, es un recibir. Al momento que te pones en contacto con otros empresarios que están atravesando tus mismos problemas y que no te pones necesariamente en contacto con ellos para hacer networking, nada más, sino para trabajar por un proyecto en común, en un proyecto en conjunto, encuentras personas con las cuales vas a poder aprender, construir por México y a través de ahí también fortalecer relaciones que te van a ayudar también a fortalecer tu empresa. Y que aquí me hiciste recordar, por ejemplo, las habilidades blandas que debe tener todo emprendedor y que a través de, por ejemplo, los estudios y los análisis que el Foro Económico Mundial saca año con año, cuáles son las principales y cómo han cambiado de un año a otro. Para ti, ¿cuáles son las principales habilidades blandas que debe tener ahorita, el día de hoy, un empresario? Por un lado la prudencia y el otro la constancia. A ver, me llama la atención de la prudencia. A ver, la prudencia en el sentido de una inteligencia aplicada, de conocer nuestra realidad y de actuar de manera, iba a decir pausada, pero más bien reflexiva en cada uno de los momentos. Y por otro, la constancia. No se trata de tener éxito siempre. Yo creo que nadie tenemos éxito siempre. Todo el mundo hemos tenido buenos y malos momentos. Se aprende de unos y de otros. El riesgo de quien nunca ha fracasado es que con el primer fracaso se puede quebrar, y si vas aprendiendo una y otra vez con constancia a seguir superando. Esa definición no es mía, esa definición es de Carlos Ruiz, que le preguntaban en el IPADE que ha pasado a través del mismo muchos líderes, estadistas, empresarios de primer nivel de las familias y de las empresas más reconocidas, y él decía que no encontraba del otro lado necesariamente siempre al más inteligente o al más talentoso, pero sí a la persona que tenía, por un lado, confianza en sí misma, prudencia a la hora de actuar y constancia, porque una y otra vez, y que era un común que existe entre todos los perfiles de liderazgo. Saber pues que todos estamos en este camino y que al final pues estos serían algunos elementos muy característicos. Y otro que podría ser el trato con las personas, el entender, ponerte en los zapatos del otro, el tener empatía. Durante muchos años se creía que había una acción y debía haber una reacción, y que de esta manera de ver una perspectiva nada más administrativa a las personas se les podía exigir, pero pasaba que una vez que se iba el líder o una vez que había un problema en la empresa, pues todos corrían. Por el otro lado, si los colaboradores conocen el propósito de la empresa, si los colaboradores se forman, se saben respetados, y tú como jefe, como pastor hueles a oveja, es mucho más fácil que el día de mañana, ante la crisis, ellos van a ser los primeros que van a decir: yo quiero que las cosas salgan adelante. Lo escuché en algún momento de una colaboradora de una empresa pequeñita que me decía: yo me llevaba de mi casa el café para atender correctamente a los clientes, y cosas que dirías normalmente no lo haces, pero lo haces porque estás comprometido, porque compartes el propósito y sabes que este propósito va más allá de lo económico. Y fíjate que retomo esa idea del compromiso y de esta coparticipación aplicada a la tecnología, porque escuchaba que una de las tendencias tecnológicas en cuestión al streaming, a todo lo que son las redes sociales, que puede bajar esos famosos likes, esas visualizaciones, pero algo que te va a rescatar, tanto para tus clientes como para tu auditorio, es la comunidad. Haz comunidad. Porque haciendo comunidad son los que en su momento no te van a permitir de bajar el barco. Y tienes razón, es una fuerza que como líder, como, vamos a poner esta analogía, como pastor, ya ni siquiera te permiten sentarte cuando te sientes cansado. Te dicen: sí, te echo aire, pero vámonos para adelante. Yo creo que eso también es parte de la formación de liderazgo que se va haciendo. Y hablando de liderazgo, en esta recta final de la charla, que ha sido súper interesante, yo te preguntaría: ¿quién es Juan Carlos ahora versus Juan Carlos antes de tu formación en el IPADE o de líder Coparmex? Pues como personas seguimos siendo los mismos, pero al mismo tiempo hemos cambiado, hemos crecido. En lo particular, pues estoy orgulloso de que estoy casado. Acabo de cumplir 19 años de casado con Leti, mi esposa. Mi hija Jimena cumplió 18 años. Soy papá de María Jimena y de José Alonso. Al final, Jimena, cuando empecé con todo esto de la participación constante en las organizaciones de la sociedad civil, Jimena tenía 8, ahora cumplió 18. La verdad es que en un abrir y cerrar de ojos pasa la vida, y siempre con muchos tareas por atender, con muchos pendientes por resolver.
tanto en la empresa como en la familia, pero al final agradecido con Dios de la oportunidad que me ha dado de servir y de entender esta participación social como una manera nada más de servir. Vamos de paso, el día de mañana tendré más tiempo para atender la empresa, para estar más cerca de mis papás y para al final seguir aprendiendo como persona y que en algún momento mis hijos y mi esposa se sientan orgullosos del trabajo que está haciendo su papá. Yo creo que es un hecho. Y una vez lo escuché de una influencer, que aquí sí no tengo una fuente muy, muy fuerte, pero me gustó escucharla decir, a veces nos preocupamos de decir, ay, estoy allá haciendo empresa, haciendo política, haciendo líder y estoy dejando de formar en la parte que muchos sí tienen el tiempo y el espacio. Pero decía, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo allá afuera, que es servir, y me gusta esa conceptualización, estamos enseñando con un ejemplo muy fuerte la forma de amar, la forma de comprometerse y de atender y responder no solamente a mi persona, sino a todo un país completo. Felicidades por estos... muchas gracias. Por estos años. Y pues finalmente, bueno, me encantó porque yo creo que nos quedan muchos temas. El tema político, ¿qué te digo? Yo creo que ser líder de una cámara es ser político, pero ser un político diferente, porque es otra percepción. Platicamos de todas estas cuestiones estructurales que sí están afectando y que si bien están afectando el entorno actual del ecosistema empresarial, es un tiempo de oportunidades. Y dependiendo de cómo lo agarremos a este toro, si lo agarramos con los dos cuernos o lo capoteamos o de plano nos dejamos tumbar, ¿no? Y eso me encanta porque a final de cuentas podemos apalancarnos de estos organismos como es la Coparmex. Es un tiempo de oportunidades. Hoy más que nunca necesitamos participar. Hoy más que nunca necesitamos organizarnos para lograr incidir de manera positiva. Y al final, felicitarte, Rosy, porque esta labor que haces justamente abonan a ello, a que nos conozcamos como comunidad, como sociedad de Aguascalientes, y que siempre nos hemos distinguido ser una tierra de gente buena, y en mucho de esto es lo primero conocernos y agradecerte mucho la invitación y esta bonita charla, Rosy. Gracias. Y ¿sabes qué? Que conozcamos esas partes de los líderes que luego nomás vemos en entrevistas. ¿No? Que decimos, escuché la entrevista, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas? O en los eventos donde está en primera fila. Hay que conocer el trabajo que se está haciendo y que a veces juzgamos y es muy fácil decir, sí, es que es pura sociabilidad. No, hay mucho estómago, hay mucho tiempo dedicado, hay mucho esfuerzo y pleitos que no son míos, pero que vale la pena lucharlos. Pero que al final que es nuestra responsabilidad cuando es necesario, pues alzar la voz y tener esta representación. Decías que somos políticos, sí, y en Coparmex lo tenemos claro, altamente político, pero totalmente apartidista. Y que son totalmente desde diferentes. Esta institucionalidad y neutralidad podemos tener diálogo con los distintos niveles de gobierno, distintos partidos, pero al mismo tiempo intentar hacer equipo y incidir para lo mejor con todos. Y bueno, pues antes de terminar, porque todavía tengo dos preguntitas, es una sección que hago ping pong con Chispa. ¿Sí? Donde te voy a hacer preguntas y lo primero que se te venga de manera así rápida, sin pensar. Déjale ¿sí? tú. Sí, más vale. Y vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la decisión más difícil que te ha tocado tomar como presidente de Coparmex? Hace unos meses operaron a mi esposa Leti por un tema complicado. Y pues en el momento yo ya tenía previsto asistir a un encuentro nacional, por lo cual ya tenía unos días, pues avisé que no podía, y Conchita Miranda me ayudó, nuestra secretaria general, a representarnos, pero al final sí, el dejar de atender durante un par de semanas responsabilidades de la Coparmex o hacerlo a través del teléfono en la lejanía, por estar en este equilibrio que tener claridad en las decisiones y en las prioridades, pero sí, pues fue esto de desconectarme un momentito para estar con mi esposa y gracias a Dios las cosas avanzaron bien. Qué bueno, y un saludo a tu esposa y que siga así la mejoría de la salud, que es lo más importante. ¿Qué cualidad debe tener un líder empresarial hoy? Confianza en sí mismo y en las personas con las que hace equipo. Me encanta porque dices algo que no me había puesto a reflexionar, es tener confianza en México. A final de cuentas es un país muy poderoso. Y yo sigo confiando en la clase intelectual. Yo creo que, y clase intelectual me refiero a aquel que se atreve a leer, a prepararse para ser un poquito diferente. Me encanta. ¿Qué te preocupa más del futuro económico de México? A ver, que no hemos logrado el crecimiento en los últimos años. Parece que este año otra vez los pronósticos están alrededor del 1% o menos.
que al final me da esperanza que todos estamos preocupados. Yo escucho el mensaje de la presidenta, las últimas reuniones que ha habido, todo está alineado para lograr el crecimiento de México. El reto de todos es pasar del discurso a la acción. Y que desde nuestra trinchera aportemos. ¿Qué admira de las nuevas generaciones de emprendedores y emprendedoras? Sí, he escuchado mucho que no se comprometen o que te cambian muy rápido de parecer, pero yo creo que tienen un propósito, encuentran un propósito y una vez que encuentran ese propósito se comprometen con él. El reto como empresa es abrir los caminos para que ellos cumplan su sueño y logren su propósito en la organización en la que estamos. Y hago una pausa porque no platicamos y no toqué el tema, pero el tema de jóvenes empresarios Coparmex es otro tema muy interesante y yo le llamo de caso de estudio porque es formar a un sector muy importante de la población en temas de liderazgo empresarial. Y te presumo, Rosy, ¿sí? Que ahora tenemos un capítulo, en el país ya existen otros, pero ahora ya tenemos un capítulo universitario en la UP y vamos a buscar generar estos capítulos universitarios en otras universidades. Ya estamos en diálogos con la Autónoma, ya estamos en diálogos con el Tec Milenio o de Monterrey en esta transición. Es nuestro socio también la Universidad Cuauhtémoc, Global University, primero con nuestros socios y tenemos este objetivo, pero ya el primero lo tenemos, que es desde los universitarios lograr generar que se unan, no nada más en los temas, en torno a los temas de empresas, sino a los temas de incidencia pública y de bien común. Y ya tenemos un presidente en el capítulo local, un grupo de jóvenes universitarios que están orgullosamente formando parte de este capítulo UP Coparmex Aguascalientes. Felicidades, porque hay unas tasas impresionantes de preocupación en cuestión a la baja participación de los jóvenes, porque están despreocupados por la política, por el desinterés o por esta apatía, pero no, más bien es que participen para que verdaderamente hagan el cambio. Felicidades. Y mira, sería otro tema. ¿Cuál ha sido el momento más complicado, aparte del que mencionaste, pero como líder, como esa parte de representatividad? Pues al final este equilibrio de la cuerda, que se dice fácil pero es complicado, de lograr alzar la voz delante de lo que creemos se puede mejorar, sin romper las relaciones, logrando representar correctamente a los socios y al mismo tiempo incidiendo en lo público, porque sería fácil quedarse por un lado callado o sería fácil por estar en contra de todo. Habrá que encontrar ese equilibrio para lograr incidir positivamente. Pues esto ha sido lo más retador. Y vaya que sí. Empresarialmente, ¿qué palabra definiría Aguascalientes? Iba a decir esperanza, pero luego se asocia con otros colores. Oye, ya estas entonces palabras, cortamos ese hay palabras espacio. Que son transformación, bienestar y esperanza, que ya no gustan. No, orgullo. Al final yo creo que todos los que aquí vivimos nos sentimos orgullosos de estar acá. Cada vez, seguro te pasa igual, que cada vez que sales de la ciudad o del país y se enteran de dónde eres, te felicitan solamente por ser de Aguascalientes. Y hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos construido, ciudadanía, gobierno, academia, a lo largo, más allá de colores y más allá de partidos políticos, a lo largo de las últimas décadas o desde la fundación de nuestro estado, que nos hace sentirnos orgullosos hoy, vivir en paz y vivir con tranquilidad. Sí, o sea, y el hecho está de toda la participación que hay de muchos estados que quieren seguir participando como ciudadanos, desde venirse a vivir aquí hasta como el tema empresarial. ¿Disciplina o creatividad? Un equilibrio entre las dos, porque creo que habrá que buscar potenciar esta creatividad, pero al mismo tiempo que haya una constancia y un esfuerzo diario, porque de nada sirve ser alguien muy talentoso, con mucha creatividad desbordada, si no logramos encauzarla, y por otro lado, por muy disciplinado que tengas, si no tienes creo que un equilibrio de una y de otra sí vale la respuesta. Y en este equilibrio que encontraremos, ¿qué hábito puedes definir que te cambió la vida o que es indispensable para ser líder hoy? Prepararse, escuchar a las demás personas, ponerse en sus zapatos, empatizar con ellas. Hay un libro muy bueno que se llama Amistad en la Empresa, que te hace, y es un libro viejito, caray, pero en su momento era poco abordado ese tema, hoy cada vez se escucha más, pero lo importante que es entender y conocer a las personas con las que trabajan, no nada más para hacerlo de manera, entre comillas, profesional, de manera profesional, sino al final conociendo a la persona que está al otro lado, sus sueños, sus necesidades. Y finalmente, ¿cómo defines el éxito? El
la lucha constante por alcanzar lo que quieres. Creo que nunca va a haber un momento en el que digas ya estoy satisfecho en lo personal, en lo familiar. Siempre va a haber retos, siempre va a haber posibilidades de mejora, pero creo que lo importante es en este camino cómo lo vienes abordando y cómo lo vienes resolviendo. Y pues tengo otra inquietud, bueno, una más bien que invites a las personas, a los que nos escuchan, nos siguen, a que se afilien a Coparmex. Y no nada más a Coparmex, sino que seamos responsablemente participativos desde nuestro ecosistema emprendedor. Sí, y como bien dices, se puede participar a través de las cámaras, a través de los colegios, a través de organizaciones de la sociedad civil, y obviamente una vía es Coparmex, que somos un sindicato patronal y que necesitamos que más empresarios comprometidos con México trabajen desde esa trinchera. Coparmex es el mejor lugar para trabajar por el país. Vas a encontrar a personas igual de comprometidas y muchas posibles comisiones o posibles actividades distintas para no necesariamente tienes que trabajar en el área en la que profesionalmente trabajas, sino en la que más te gusta. A veces hay coincidencia, a veces que no, pero al final vas a encontrar muchas vías para poder incidir positivamente y construir bien común para nuestro país. Y que además tengo entendido que puedes afiliarte a cualquier cámara y asociación y al mismo tiempo a Coparmex, claro. que eso también no es excluyente. Somos otra vez sindicato patronal de todos los sectores, empresas de todos los tamaños. Bienvenidos son todos para trabajar por México y por el bien común. Y de veras no se va a arrepentir porque además es una manera muy, muy activa de hacer relaciones, de conocer gente, de conocer otras visiones, de incluso abrir ese panorama que a veces se nos cierra el mundo. Y pues finalmente, siempre cierro con esta pregunta. ¿Cuál es tu chispa en la vida? ¿Qué característica de tu personalidad o cualidad hace ser a Juan Carlos? La escucha, creo que me gusta escuchar a las personas. Mi esposa va a decir que no es cierto, pero me gusta más escuchar que hablar. Y en general creo que es una manera de entender la realidad del otro y poder lograr después juntos encontrar caminos en común. Pues yo creo que sí, y mira, como esposas siempre queremos ser lo doblemente escuchadas, pero yo veo muchas más cualidades también que obviamente aquí me llama la atención que sigues en este aspecto de servir, que me gusta ese concepto porque yo también creo que estamos en este mundo para servir, de una de otra manera. Para algo, pero estamos para servir. Juan Carlos Soledad, presidente de Coparmex Aguascalientes, muchísimas gracias. Hoy aprendimos que estamos en una época de reaprendizaje, de reconceptualización, de retos, de participar, de apoyar a México, de tener confianza y esperanza, ¿por qué no? Y sobre todo de saber que hay mucho que hacer desde cada una de las trincheras y sobre todo la participación en estas cámaras, en este caso no es una cámara, sino de Coparmex. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Te invito a que sigas los demás episodios, que actives la campanita y que además compartas, porque este es un espacio precisamente para tener mucho más conocimiento, empatía, tips y mucha información que nos dan nuestros invitados. Rosy Chispa Aguilar te invita a que sigas cada uno de los episodios y compartas este. Hasta la próxima.